Comenzamos con IRSA, Inversiones y Representación. Vamos a ver un poquito la empresa, qué tiene 30 años de adquisición y desarrollo y operación de lo que es el real estate, tienen 500.000 metros cuadrados en lo que es alrededor de Argentina, tiene 25 años de listada en la Bolsa de Nueva York, 15 shoppings, 6 oficinas, edificios de oficinas, 3 hoteles. Además, tiene el desarrollo de costa urbana que ahora vamos a ver. Bueno, van a la rentabilidad operativa, a la sustentabilidad y a la innovación y crecimiento. Acá vemos que el capital tiene el 67% del market share de los malls. En Distrito Arcos, Alto, Palermo, Abasto, Alcorta, Paseo Alcorta, Patio Burri, Chidot. Tiene también Soleil, entre otras cosas como Alto Rosario, Córdoba, tiene el Yau Yau, y el Hotel Internacional, etcétera. Además tiene un conjunto de oficinas Z, Dot Building y Felix. Dot, o sea, como edificio de oficina, el 200 de la Paulera en Catalinas, Suipacha y el Intercontinental. Eh, bueno, acá están algunas fotos. Esto es a que se dedican los shopping. Los shopping tienen 50% fijo en lo que es ganancias por rentas y otras ganancias que tienen que ver por el rendimiento y la venta de, de cada local, que es variable. 24 también el estacionamiento forma parte de los variables, el garage fee, entre otras cosas. Usa el dólar en lo que es oficina o dólar link, en realidad por metro cuadrado, y hoteles también como base de dólar. El proyecto que ellos mencionan es Costa Urbana, ahí al lado de Puerto Madero, cerca, que abarca donde está, acá estaría en el Costanera, y abarcaría toda esta zona que está ahora, hay todo pasto. El otro día fui a correr por ahí y está muy bien porque tenía unos pastizales tremendos. Bueno, al lado está la Villa Rodrigo Bueno, que se prometió no tocar. Eh, Va a tener 70% de público acceso y el 30% privado o desarrollos. Así, bueno, va a ser un híbrido, ¿no? Va a haber negocios, oficinas y viviendas. Y un sector de entretenimientos, obviamente. Acá esto es el proyecto de cómo va a quedar. Acá es a donde está más o menos en él. Y no mucho más, ¿no? O sea, ese es el diseño de lo que va a ser costa urbana. Vamos a los numeritos y seguimos después haciendo una navegación en la presentación de la conference call. El ejercicio 2022-2023 se acumula un saldo positivo de 15.090 millones, un 70% menor al periodo anterior. El segundo trimestre del 2022-23 en particular da 13.727 millones, siendo un 73,3% menor al año anterior. Acá tiene que ver por la valoración de las propiedades, que si bien son pasados a pesos, también hay una desvalorización en dólares, lo cual el cambio, el valor de resultados de propiedad de inversión hace que descienda mucho el resultado, aunque todo lo operativo, lo que realmente se vende o se maneja, la plata que está, fue buena en este trimestral, ¿no? Vemos en la página 9, en la página 6, los resultados, donde como parte operativa se da esto. Acá la diferencia es alrededor de 74.000 millones de pesos, que hace que se tenga esta parte operativa, que ahora vamos a ver cuánto se ganó realmente en todo esto. Bueno, vamos con la reseña. Se inició una muy buena performance de operativa de los negocios, principalmente centros comerciales y hoteles, ya superando lo facturado de prepandemia. Después lo vamos a ver. Los hoteles retornaron con el turismo internacional, sobre todo el Hotel Internacional en Ciudad de Buenos Aires. Fueron canjeadas y rescatadas en su totalidad las obligaciones negociables clase 2 y clase 9, a pesar del Banco Central, donde permite 40%, después lo otro lo vendió por afuera, pero hubo un canje total, absoluto, antes del vencimiento, que fue en marzo.
canje, rescate. El 8 de noviembre se desembolsaron 4.340 millones en concepto de dividendos, que equivale a 5,41 por acción, y el rendimiento de este dividendo es solo un 4,5% en pesos. Bien. En esto tenemos la conference call. Tenemos, bueno, una fortaleza operacional financiera, la tendencia de crecimiento en los márgenes de los shopping malls, las oficinas premium con mayor ocupación, los récords con récord de ocupación y EBITDA, los series 15 y 16 que fueron emitidas por 90 millones de dólares para deudas a corto plazo, despalancamiento de deuda o el desendeudamiento a partir del 2020, que después lo vemos, y los dividendos pagados, como dije acá, el rendimiento del 4,5, alrededor de 4.340 millones de pesos distribuidos en noviembre del 2022. Una cosa más, acá están los canjes de deuda, así los tengo, que dije, que fueron en febrero: cancelación de deuda, obligación clase 1, el rescate fue del 100%, y en clase 2 se cancelaron 22 millones de los 80 millones emitidos. El nominal de circulación, que fue canjeado por otras obligaciones negociables, fueron 58,2 millones de deuda, ¿no? Esto fue autorizado por el Banco Central para poder pagar. Los ingresos por venta totales dan 30.890 millones, una suba del 43,5% del año pasado. Respecto al año pasado, los costos de explotación dan 10.479 millones, una suba de 27,6%. El margen de venta ajustado sobre ventas de 45%, el año pasado contaba con 58,7%, por márgenes brutos y operativos mayores, aunque descontando los cambios por valores de resultados en propiedad de inversión. Los inventarios, que son los real estate, bajan un 3,3%. Vamos a ir a la 4.5 de esto. Vamos a ver algunas navegaciones sobre esto. 26. Bueno, acá tenemos los inventarios, que es solo real estate, que hay una baja del 3%, pero vamos a ver lo importante. Tenemos el EBITDA, que es una suba del 10,1%. Esto es ajustado a la reconstitución del EBITDA, si bien es dado por el resultado final, principalmente el resultado del periodo, donde hay negativo el impuesto a las ganancias por los valores de los impuestos diferidos, principalmente es un 45,1 contra un 58,65. Esa es la reconstitución de la EBITDA. ¿Hay algo más acá? Sí. Y en la presentación del conference call, acá vemos que hay un 10% más de EBITDA, el que más se da en Shopping Mall, que lo vamos a ver después. Y sin desvalorización de cambio de resultado, que fue alrededor de 74.000 millones negativo, hay una diferencia entre los ingresos operativos del 53,1%, y eso es lo que vale. Bueno, los centros comerciales en segmentos es el 51,1% del total, sube un 35,4% en el interanual, aumentando su nivel de ocupación de 89,1% a 94%, donde Distritos Arco, Alto Palermo y Shopping Soleil tienen prácticamente todo ocupado. Expensas y fondo de promoción, que es el 19,8% del total, sube un 30%. Esto es variable, es un gasto según los ingresos. Hoteles, que es el 16,1%, suben un 56,2% por afluencia del Xiao Intercontinental y arribo del turismo extranjero. Ventas y desarrollo suben 457%, esto por los pisos que se vendieron en el trimestre anterior de La Pavolera. Y oficinas, que si bien hay una baja de ocupación,
y de superficie también baja un 30,3% por mayor vacancia y menor superficie ocupada, ¿no? Seguimos. El total de facturación de los locatarios es 22,2% mayor que el 2021-2022 y el abasto shopping es el que más factura, contando un crecimiento 45,6%. ¿Qué quiere decir la facturación de los locatarios? Es lo que se factura, la facturación del caja, ¿no? Indumentaria y calzado, que es el sector que más la gente consume, es un 59,5% de la facturación, sube un 18,8%, pero se destaca el rubro electro con una suba del 64,6%. Ya se apagó un poco el entretenimiento, pero era por toda la inercia que teníamos post pandemia. La ocupación de oficinas se mantiene en un 68,6%, la ocupación de clase A sube un 76,7% al 83,7% y se redujo la oferta de oficinas en alquiler en casi 30.000 metros cuadrados. En hoteles la ocupación sube 45,2% a 71,4% por el crecimiento del turismo local como internacional, cuya tarifa promedio es $208 la noche. Bueno, en segmentos. Vamos a ver. Para leer, bastante para leer. Tenemos los centros comerciales con una ocupación del 93,9%, una EBITDA que es 401% respecto al año pasado, y el año pasado, y si se toman los 6 meses del año pasado, daban negativo. Igualmente en el tercer trimestre, el segundo trimestre en particular, 5 veces más. Acá está la ocupación total del Soleil, Distritos Arcos y Córdoba Shopping. Perdón, no era Alto Palermo, así que leí mal. Alto Palermo tiene 99,1%. Después tenemos las locaciones, el total de ventas, que sube un 22,2%. El abasto shopping es el que más factura y es el que más diferencia tuvo respecto a los demás, 45,6% superior. Después, indumentaria y calzado, 130.724 millones de pesos de los 219.473, aumenta un 18,8%, y electro, que aumenta un 64,6%, ¿no? Después tenemos bueno, lo que es expensas, acá sube un 30%, esto es lo que gana, también gana el shopping, alquileres 34,8%, etc. Esto por mayor ocupación y todo eso. Perdone esas cosas. Después, la renta la superficie alquilable, como dije, disminuyó en oficinas un 30.000 metros, pero la ocupación sube 76 puntos porcentuales en lo que es clase A. En clase B baja más de 20 puntos porcentuales. Esto es nada más que Philips, la oficina de Philips, y Suipacha no la tiene ocupada, la tiene ahí por las dudas, a ver qué pasa, en forma ociosa. Hoteles, por su parte, sube bastante el Yao Yao, 71,4%, y el Intercontinental, 75,8% de ocupación. La ocupación sube más de 25 puntos porcentuales y, como dije anteriormente, la tarifa de promedio se reduce de 234 a 208 en un año, ¿no? El EBITDA, tenemos un EBITDA todavía 81,8% mayor, pero esto lo vamos a ver mejor acá. Primero, bueno, acá tenemos lo que es Shopping Mall, que supera la pandemia en 20,9%. Esta es la ocupación de oficinas que ya dijimos, cómo bajó por las ventas de La Paulera y todo el edificio República. De La Paulera a partir de febrero va a ocupar 100%, primeramente porque ha vendido parte de sus pisos y todos los demás están ocupados. Los hoteles pasa de 42,5 a 71,4 ocupación.
Eh, Como dije anteriormente, acá está hace una B y está a la altura del segundo trimestre de 2019-2020. Y después acá tenemos cómo crece el EBITDA, 7,9 puntos porcentuales, en oficinas crece 15,5 puntos porcentuales y en hoteles 8,9 puntos porcentuales. Y por último, acá vemos que los shoppings ocupa el 80% o más del 80% de lo que es eh, el EBITDA total, ¿no? Y obviamente sobrepasó niveles prepandemia. Bueno, los gastos de administración comerciales arrojan 5.242 millones, bajando un 1,6%, remuneraciones que es el 33,2% de los gastos, suben 13,9%, mantenimiento, seguridad e higiene suben 16,8%, publicidad y propaganda y otros gastos comerciales, sobre todo por la ampliación que se hicieron en varios shoppings y la propaganda, poder difundirlo, suben un 90,7%. Bueno, acá es fácil, tenemos la suba de las remuneraciones, mucho más personal hoy día, que con mayor ocupación, crece de 4.588 millones a 5.225 millones, así como el mantenimiento, que también crece 500 millones de pesos, y la publicidad y propaganda, que crece casi un 100%. Vamos con lo financiero, que es lo más importante para desendeudarse y por todo este plan de canje que tiene todo el tiempo y las emisiones constantes que tiene IRSA, ¿no? Los resultados financieros suman 6.256 millones, un 26,8% menor que el año pasado. La deuda bruta alcanza 25.033 millones, es decir, 464,4 millones de dólares, bajando 20,5 como consecuencia de pagos anticipados de obligaciones negociables, tanto en este trimestre como en el que viene, que va a ser computado para el tercer trimestre del 2022-2023. El 76,4% de la deuda es en dólares. La posición en moneda extranjera es negativa por 60.647 millones, es decir, lo que declara lo que es activo en moneda extranjera, activo financiero en moneda extranjera y menos pasivo financiero, nos da un déficit de más de 60.000 millones de dólares, aunque reduce el déficit en un 5,2%, la deuda sobre EBITDA es 1,8%, la deuda es un 12,2%, lo cual la cobertura es 8x, antes era mucho menos, perdón. El flujo de fondos da 5.677 millones, una baja del 60%. Esto se da por cancelación de préstamos y pago de dividendos con lo sobrante que se tiene en pesos. Bueno, vamos primero a la parte del estado de sumas y saldos, donde tenemos los resultados financieros con una baja desde 8.545 a 6.256 millones. Los préstamos se desciende de 107.000 millones a 85 billones o 85.000 millones. Y el flujo de fondos, como dije, el flujo de fondos, sí, en la cancelación, donde hay 2.600 millones de préstamos de cancelación más que el año pasado, y los dividendos pagados por 4.308 millones, hace que se descienda 12.326 millones. Viendo un poco más la deuda, en la presentación, acá hay una cosa. Primero la serie 2, que es una de las que se pagó anticipadamente, se ha canjeado parte también para un refinanciamiento, también la serie 9, que fue 100% refinanciada, en 90 millones de la serie 15 y la serie 16, que después vamos a ver. Después, la amortización de la deuda, tenemos estos 121 millones que fue refinanciada ahora, por lo cual se reduce de 207,6 millones lo que queda por pagar o lo corriente a 99,3 millones, casi todo en pesos, como se ve, deuda bancaria. Y acá en maturity va descendiendo, es decir, se reduce la deuda
de 400, alrededor de 20 millones de dólares, 19 millones de dólares por la refinanciación, incluso con las nuevas emisiones. Que bueno, tiene que ver también por las refinanciaciones, ¿no? Y las conversiones. Este es el desendeudamiento que se tiene. Bueno, se también tenía la resaca de Israel de 755 millones a 282,5 millones, con ratios muy buenos, de baja de 13x a 1,8 en lo que es deuda financiera, y lo que es deuda sobre patrimonio baja del 28% al 12,2, y un ratio de cobertura de 8,7x. Bueno, vamos. Se emitieron en enero dos obligaciones negociables, como anticipé, clase 15 y 16, ambas se pagan al final. La primera con una tasa del 8% y vencimiento en marzo del 2025, la segunda con una tasa del 7% con vencimiento en julio del 2025, y fue producto del canje también de la obligación negociable clase 9. Se espera mantener el nivel de venta de los shopping durante todo el 2023, es lo que decía en la conference call la gente. Las oficinas se han alquilado el 100% de las oficinas, se han alquilado el 100% de las oficinas de La Paulera, y Yao Yao tiene ocupación récord, según informado por las perspectivas de este trimestre. Bueno, lo único que puedo agregar acá es algo más del canje que lo tenemos en la página 12. Acá hablan del 8% de tasa de interés, 61,75 millones de dólares, la clase 15, el precio de emisión fue 100% valor nominal, bueno, vence el 25 de marzo del 2025, la clase 16 es 28,25, es parte de la clase 2 también, o la clase 9 mejor dicho, 7%, pagaderos semestralmente la tasa, 25 de julio, y la mayoría fue por el canje de las obligaciones de clase 9, ¿no? Los fondos serán destinados a cancelar la deuda a corto plazo. Bueno, la liquidez baja de 1,13 a 0,82, esto nos dice que tenemos un capital de trabajo negativo, pero con el canje de deuda hay una baja de maturity, no de maturity, de lo que hay que pagar, bastante importante, lo cual esta liquidez se puede sobrepasar el 1. La solvencia sube de 0,76 a 1,05, el valor del libro es 293 aproximadamente, la cotización sigue por debajo del valor del libro, 241,2. La capitalización bursátil es 195.588 millones, la ganancia por acciones 18,85 y el PER promediado, bueno, antes tenía 2,80 por la desvalorización, pero si no estaría esa desvalorización sería mucho menos, es 11 años, es todo.